contarles que el Gobierno Nacional firmará, entiendo que está firmado, hace un rato el decreto que prohíbe que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo. Este delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba la Argentina hasta el 10 de diciembre. Se acabó la lógica del Estado como un botín a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada. En la Argentina de las ideas de la libertad, los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual. En esta Argentina, señores, nadie tiene sangre azul. Axel, sí, Axel, aparte porque Cristina por Axel está recaliente tenía una debilidad enorme. Y bien, y... ¿Te molestó eso? ¿Te molesta eso? Me parece que no se hacen esas cosas. Y yo sé que lo que van a decir, no. Yo después de acá voy a salir y seguramente un montón de compañeros van a decir, pero pelotudo. No está bien. No está bien. No está bien. Porque tiene que tener motivos políticos. Vos decís, yo apoyo esto, no apoyo esto por esto. Y tienen que ser ciertos aparte. Y realidades. A mí me tocarán las peores, será Máximo el malo. Bien, perfecto, todo bien. Les quiero decir que tampoco les va a salir bien, digamos así. No, de esto no se trata. Ya lo intentó Alberto. El tema de las formas es malo y salió mal. Salió mal. Alberto nunca entendió lo que realmente tenía que hacer y cuál era el dispositivo, digamos. Se empezó a pensar en él mismo. Yo me encontré que nuestro estatuto tenía una cláusula que si se fallecía un empleado tenía que dársele, digamos, una vacante a alguno de sus hijos o cónyuge. Y nosotros lo eliminamos a eso, lo eliminamos del estatuto en 1973, pero podría decir no solo en 1973, sino también 2022, gobierno peronista, nuevamente defendiendo los privilegios de unos pocos, los privilegios de la casta, y me parece que el presidente Milei viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos. Lo que llaman uno siente como militante política de toda la vida, muy joven, estar en lugares en los que uno ha construido y creado. Es como que valió la pena, aún con todo lo que pasó después, porque cuando vale la pena para el pueblo, normalmente no vale la pena para la vida de los dirigentes que hacen estas cosas, porque después son muy castigados. A mí me da la impresión de que este chico está jugando con fuego, porque si Cristina le gana a la provincia de Buenos Aires, cae un gobierno. Es decir, al polarizar de esta manera, al elegir un enemigo, lo que está logrando es un poco lo que hizo Cristina. Bueno, armen un partido y ganen las elecciones, y ganamos. ¿Está claro? Yo creo que esta no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata. Y buenas noches a todos, bienvenidos a la noche 24, bienvenidos a MMC. Hoy se cerró una semana que en lo financiero fue la mejor semana para el plan económico y el gobierno de Milei Caputo. Por primera vez en la era Milei, por primera vez desde 2019, el riesgo país por debajo de los 1000 puntos, cerró algo arriba de 960 puntos el riesgo país. Fuerte suba de los bonos de la deuda pública que batieron récord en lo que va del año en sus cotizaciones. Fuerte suba de las acciones argentinas en Wall Street. Cerró verdaderamente una semana muy pero muy favorable para el plan económico de Caputo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué finalmente volvió a perforarse el piso del riesgo país? Y de alguna manera el gobierno estiró el horizonte, empezó a ver más allá de fin de año. Y la respuesta que daban hoy en el mercado, ahí está la curva de riesgo país. Recuerden que en el momento previo a la elección había un riesgo país de 2.700 puntos. Después, con el triunfo de Milei, hubo una baja importante a partir de diciembre. En algún momento se llegó a 1.100 puntos de riesgo país. Pero allá por mayo empezó a haber algunas dudas de que el Banco Central ya no compraba
dólares y que eso podía generar problemas con los vencimientos de la deuda pública, volvió a subir la brecha cambiaria y el riesgo país volvió a subir hasta los 1.600 puntos. Y en la última semana, después de un mes también de muy fuerte baja del riesgo país, se consolidó esta baja importante por debajo de los 1.000 puntos el riesgo país con, insisto, una demanda muy fuerte de los títulos públicos. Y la respuesta es, primero, que ha sido muy pero muy exitoso el blanqueo. Es decir, han ingresado al sistema financiero más de 12.000 millones de dólares que se han depositado en los bancos, dólares de los argentinos que estaban fuera del sistema, que se han declarado en el blanqueo ante la AFIP, pero fundamentalmente, porque para menos de $100.000 dólares no había ningún costo, se han depositado en el sistema financiero. Y esos dólares están generando un círculo virtuoso. Por un lado, los bancos que ven que esos dólares se quedan ahí y que la gente no fue a retirarlos después del 1 de octubre, cuando venció el primer tramo del blanqueo. Incluso en octubre siguen entrando dólares y siguen aumentando los depósitos en dólares. Los bancos empiezan a prestar esos depósitos a los exportadores, lo que se llama la prefinanciación de exportaciones. Venden los bancos esos dólares al Banco Central, porque los exportadores necesitan pesos. El Banco Central compra esos dólares e incrementa las reservas netas. De hecho, en lo que va de octubre, el Banco Central en octubre compró más de 1.000 millones de dólares, siendo que en los últimos 15 años siempre en octubre el Banco Central vendía dólares, no compraba dólares. Entonces empiezan a aparecer los dólares del blanqueo generando, insisto, un círculo virtuoso para recomponer las reservas del Banco Central. Por el otro lado, muchos de esos dólares empiezan a volcarse a activos financieros, es decir, a comprar bonos, a comprar acciones. En la placa anterior veíamos la cotización de los títulos públicos. Fíjense lo que han subido los títulos públicos en lo que va del mes. Hay subas de 16, 17, 15% de los títulos públicos que llevan una suba en algunos casos de hasta el 80% desde principio de año, títulos públicos en dólares. Y eso, insisto, está bajando fuertemente el riesgo país y está despejando, si se quiere, el horizonte financiero para el plan económico. Obviamente, también está de por medio las definiciones que dio el equipo económico esta semana en Washington, donde se hizo la cumbre anual del FMI y del Banco Mundial. Esta semana en Washington, el equipo económico dejó trascender que no estaba desesperado por cerrar un acuerdo con el FMI para que el FMI le prestara 10.000, 15.000 millones de dólares y de esa manera poder despejar los vencimientos de deuda con acreedores privados el año que viene por alrededor de 10.000, 12.000 millones de dólares. Sino que el equipo económico dejó trascender que estaba buscando financiamiento, por otro lado, un préstamo de corto plazo, con bancos internacionales como el Santander y el JP Morgan, que estaba, lo dijeron desde Washington, renegociando con el Banco Central chino la refinanciación del swap por 5.000 millones de dólares y que estaban confiando, obviamente, en los dólares que ingresaban desde el blanqueo para, al contrario, no ir a un acuerdo rápido con el Fondo Monetario, sino postergarlo para el año que viene, sobre todo porque todo el mundo sabe que el Fondo Monetario aplaude al gobierno de Milei en el capítulo fiscal, en el ajuste fiscal muy fuerte, en el déficit cero, en la cero emisión monetaria, pero cuestiona el régimen cambiario. Y el fondo hace rato que viene diciendo que el dólar está atrasado, que la Argentina necesita una corrección cambiaria, viene presionando por levantar el cepo. Y el equipo económico, la señal que dio esta semana en Washington es: si el fondo sigue insistiendo con estos temas, perfecto, no vamos a apurarnos por firmar ningún acuerdo con el Fondo Monetario. La Argentina tiene que pagar nada más que 3.000 millones de dólares al FMI el año que viene. Tiene ya anudado acuerdo con el resto de los organismos internacionales para refinanciar la deuda con esos organismos internacionales. Insisto, lo que me parece fue una señal muy, muy fuerte es que el equipo económico está diciendo nuestro régimen cambiario va a seguir como hasta ahora. No va a haber una devaluación a fin de año ni en el verano, se va a seguir con el crawling peg del 2% mensual de deslizamiento del dólar, e incluso eso puede ir bajando
el crawling peg, las mini devaluaciones mensuales por debajo del 2%, si la inflación sigue convergiendo al 2% o menos, y se va a mantener el actual régimen cambiario con controles de capitales. Y de alguna manera, esa versión, esa trayectoria, esa señal que dio el equipo económico empezó a ser comprada por el mercado. Es decir, los mercados financieros que hasta ahora creían que el fondo iba a terminar torciendo la mano del equipo económico y que iban a tener que dejar flotar el dólar, que iban a tener que recuperar reservas más rápidamente dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario, al revés. Hoy empieza a confiar de que el equipo económico y que el equipo Milei-Caputo logra pasar de largo, por lo menos hasta la elección del año que viene, con el actual régimen cambiario. Y eso, de alguna manera, ha destrabado, insisto, la posibilidad de que los dólares, empezando por los propios argentinos, lo que se externalizó o exteriorizó en el blanqueo, empiecen a volcarse en bonos públicos, en acciones, y empiecen los bancos a prestar esos dólares a los exportadores. De hecho, fíjense este gráfico, ¿no? Si uno dice desde principio de año, cuando Milei, antes de asumir, hablaba del peso excremento, ¿qué ha pasado con la inflación, con el dólar y con el resto de los activos financieros? Si uno ve la línea esa roja, es la inflación desde enero hasta octubre, que si uno calcula octubre, estará en 110% más o menos. El último dato del INDEC a septiembre daba 101% de inflación. O 105% de inflación de enero a octubre. El dólar MEP, el dólar bolsa o el dólar blue, desde principio de año subieron nada más que 20% o menos. Es decir, el que se quedó con dólares perdió fuertemente poder de compra. Es decir, con esos dólares compra mucho menos. De hecho, fíjense, el que hizo un plazo fijo le pagó 60%, más o menos ese plazo fijo, no le ganó a la inflación, es decir, perdió poder de compra también el que hizo un plazo fijo, pero ganó fuertemente en dólares, ganó arriba del 40% en dólares el que hizo un plazo fijo, el que apostó al peso, que el presidente decía el año pasado que era un excremento, digamos que no valía nada. Bueno, el peso se fortaleció y el dólar dejó de ser una opción, y el que se quedó con dólares sin ningún tipo de rendimiento perdió fuertemente poder de compra. Ustedes ven ahí después el que compró títulos públicos, ahí está el Global 30, por ejemplo, subió 100% en dólares, también otros títulos públicos. ¿Y quién ganó más que nadie? Aquel que hizo un plazo fijo UVA, ¿no? Que en enero ya empezó a pagar la inflación del 25% de diciembre, ese ganó 160% por arriba de la inflación y ganó en dólares, 140%, 130% en dólares, el que hizo un plazo fijo UVA, es decir, ajustado por inflación más una tasa de interés. En síntesis, cierra la mejor semana financiera para el gobierno, para el equipo económico. Vamos a ver cómo sigue la película, pero de alguna manera el gobierno logra despejar los nubarrones que había sobre el régimen cambiario. Esto de que la Argentina se volvió muy rápido cara en dólares, que no van a poder sostener este régimen cambiario y que la negociación del Fondo Monetario, en vez de despejar incertidumbres, las iba a agravar porque en algún momento iban a obligar al gobierno a flotar la moneda, a flotar el tipo de cambio, y que eso podía generar cimbronazos. Bueno, esto es lo que de alguna manera Caputo en Washington despejó como incertidumbre. Fíjense lo que dijo hoy Federico Sturzenegger respecto a los cargos hereditarios en el Estado, y vamos a estar hablando con Mariana de Alba, que es dirigente del Sindicato de Personal Superior de la AFIP, porque hoy salió en el boletín oficial el decreto que disuelve la antigua AFIP y establece un nuevo organismo de recaudación tributaria. Yo me encontré que nuestro estatuto tenía una cláusula que si se fallecía un empleado tenía que dársele, digamos, una vacante a alguno de sus hijos o cónyuge, y nosotros lo eliminamos eso, lo eliminamos del estatuto. Y debo decir que después la gestión de Alberto Fernández
tan hipócrita, ¿no?, en tantas cosas como vos recién mencionabas en otros ámbitos, Manuel, volvió a incorporar. O sea que en el Banco Central, yo les dije en 1973, pero podría decir no solo en 1973, sino también 2022, gobierno peronista, nuevamente defendiendo los privilegios de unos pocos, los privilegios de la casta, y me parece que el presidente Milei viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos. Bueno, este tema obviamente genera mucha repercusión. El gobierno está trabajando mucho con anuncios que de alguna manera, ahora sí, es la motosierra que pedía el votante de Milei y que del otro lado empieza a descolocar a la oposición. En este caso en particular, me interesa, ya está con nosotros Mariana de Alba, que es, insisto, dirigente del Sindicato de Personal Superior de la AFIP. Gracias, Mariana, es la secretaria general de la seccional Buenos Aires. Este tema de cargos hereditarios, ¿no? Así se lo presenta, que Sturzenegger hablaba del Banco Central, creo que también habló del Banco Nación, pero también existe en la AFIP. Esto existe en el convenio colectivo de la AFIP. De la AFIP tenemos más de un convenio colectivo, sí. Tenemos el de los aduaneros, el de la DGI, depende del legajo que tenga el personal. Sí existe, esto está en nuestro convenio colectivo, pero presentado así como lo decía Sturzenegger, como un gran privilegio, llamado privilegio, se presenta en términos de maquillaje de lo que es en definitiva un discurso de odio. Estas son las políticas modernas. Cuando en una familia acontece el fallecimiento del sustento del hogar, la familia esa cae en un derrumbe y en una crisis absoluta que o termina en planes sociales manteniéndolo toda la sociedad o consiguen rápidamente un nuevo trabajo. Este es el espíritu de esta política que se tiene no solamente en estos lugares, sino también en montones de bancos, ¿sí? También se hace, pero vamos, en la Argentina esto se hace en todas las pymes, donde el empresario tiene trato directo con el empleado. Cuando muere un trabajador, se le da la oportunidad a alguno de los hijos, no es que todos heredan, alguno de los hijos que tenga las facultades y las posibilidades de trabajar y de desarrollar eficientemente un trabajo en esa entidad, lo mismo que en una pyme, se le da la oportunidad de que trabaje, no de que caigan en el derrumbe de la desgracia, pero de que haber sido víctimas de la muerte de un familiar. ¿Qué sustento de hogar? Sí, discúlpame, más allá... Un privilegio, Maxi, sí, sería que los empleados de AFIP, por ejemplo, digamos, ok, nosotros no pagamos los impuestos porque los cobramos. No, pero perdón, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Voy a lo siguiente. La verdad que el mercado laboral, bueno, muchas veces es cruel en las empresas privadas, donde nos movemos todos. Digamos, yo no he trabajado nunca en el sector público. Respeto a aquellos que trabajan en el sector público, sobre todo el personal calificado que lo hay en el Estado argentino, de altísima calificación, gente muy, pero muy formada. Ahora, la idea de que ante una tragedia familiar, fallecimiento, un familiar pueda tener prioridad de ingreso al organismo público de que se trate. Maxi, somos 22.000. No existe, en las empresas privadas puede haber cierta consideración por parte de la empresa, lo que fuera, pero no estar escrito como una norma que genera un privilegio respecto al resto de los aspirantes. No es una norma que se aplica a rajatabla. De hecho, son tan pocos los casos en los que en definitiva termina ingresando el hijo de un fallecido. El otro día lo contaba, hace muy poco murió un abogado prestigiosísimo en la AFIP con un infarto y no salió, además un queridísimo amigo mío. Y la persona candidata, hija, a ingresar, no va a ingresar porque es psicóloga, entonces no va a encajar en los perfiles. Y por supuesto, es decir, no cumple los requisitos, están buscando contadores, están buscando... De esta manera parece el gran privilegio, pero en realidad lo que se busca con ese discurso es enfrentar a la sociedad con su son dos cosas distintas. Servidor son dos público. Cosas distintas. Obviamente este gobierno, como lo hacía el gobierno de Alberto Fernández, el de Macri, el de Cristina, que hizo toda una bandera de eso, siempre busca
encontrar un enemigo y sobre ese enemigo constituir la construcción política. Lo han hecho todo, yo los he visto pasar a todos, hacen todo lo mismo, digamos, siempre generan los 2 minutos de odio, el Ministerio de la Verdad, digamos, todos tienen ese discurso. Este gobierno no es novedoso en ese aspecto, tiene otras cuestiones, digamos, más novedosas, las redes sociales y demás, pero... Ahora, vamos a lo concreto. La idea esta de que pueda haber una norma que privilegie el acceso de algún familiar en detrimento del resto de los aspirantes, me parece que de alguna manera... el acceso a que estén dentro de las búsquedas de trabajadores cuando haya ingresos. A ver, no conozco ni a 2 que hayan ingresado por padre fallecido o madre fallecida. Entonces festejen que La se derogue verdad. esto, digamos. No, yo no voy a festejar jamás que se derogue lo que hace a un derecho adquirido de los trabajadores. No me pidas que haga eso, iría contra la naturaleza. ¿Eso es un derecho adquirido de los trabajadores realmente? Sí, por supuesto, porque está dentro de los convenios colectivos que son ley entre las partes. ¿Me entendés? Entonces, si está dentro de un convenio colectivo, el convenio colectivo está para ser cumplido. Y si no, el gobierno no tiene que venir y decir, borro todo de un plumazo, tiene que sentarse en paritarias y negociar con los empleados que están adentro de ese convenio la derogación de alguna cláusula del convenio y los dirigentes de ese gremio verán si les conviene o no les conviene y cuál es la negociación que se da en ese sentido. Esto es el sistema laboral en nuestro país. No se puede venir alegremente a querer romper lo que en definitiva es ley entre las partes. ¿Me entendés? Porque por más que vengan diciendo que vienen con las fuerzas del cielo, la verdad es que Dios y la ley está del lado de los justos. Ahora, esperamos un segundito, hacemos unos anuncios y ahora la seguimos. Sí, Angulo. No, teniendo en cuenta lo que decía de que es un derecho adquirido frente a la resolución del gobierno, ¿ustedes la van a judicializar? ¿Van a reclamar en tribunales que sigan teniendo este privilegio? Sí, por supuesto. Estamos llamados a eso. Somos un gremio de profesionales y técnicos y, por supuesto, vamos a judicializar todo lo que sean avances sobre los derechos adquiridos de nuestros representados. Para eso estamos, sí, claro. Ahora, Mariana, Sí. mencionaba que no conoce a 2 personas que estén en esa situación, ¿no? En haber heredado un cargo como consecuencia del fallecimiento de un familiar. ¿Tiene la estadística de cuántas personas hay en esta situación dentro de la AFIP, en las diferentes seccionales, regionales y demás? No, no tengo ese número. De hecho, nunca nos preocupamos por eso porque la verdad es que son tan esporádicos los casos que no tienen sentido. La AFIP es una organización que tiene trabajadores en todos los niveles, en niveles profesionales, técnicos y también en niveles de base, ¿me entendés? Entonces, cuando existe un llamado para cubrir un nivel de base y se puede incorporar a alguien que haya quedado como supérstite de una persona fallecida, se lo puede convocar para ver si encaja en esos perfiles. Y si encaja, se lo convoca y se lo toma o se lo evalúa junto con otras personas que estén siendo pero, aspirantes. Insisto, no sé si desde el punto de vista jurídico, el tema de la igualdad ante la ley y demás, yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas en la década del 90, cuando la AFIP se reformuló. Nos habremos cruzado ahí. Cuando hubo una profesionalización muy grande de la AFIP en la época de Domingo Cavallo, de Carlos Tacchi y demás, obviamente con fondos del Banco Mundial, es decir, necesitaban recaudar más, profesionalizar el organismo y se hizo un trabajo muy, muy fuerte en eso. Y había muchos becarios de la Facultad de Ciencias Económicas que ingresaron por primera vez a... Yo ingresé en el 90, a la FIP. octubre del 90, claro, como 35 años. Como becarios Claro. estudiantes de la facultad y era un buen sueldo e iban a las fiscalizaciones. Sí, sí. Compañeros de la facultad. Insisto, el tema este del familiar, la idea de una prerrogativa por un vínculo de sangre y Maxi, la verdad que en una ¿cómo sociedad será de poco habitual esto? Pero que bueno, yo me entero. y por que eso está tienen que ustedes, si en quieren el defender la convenio FIP y el organismo, colectivo, tienen que ese tipo de cosas abolirlas, tienen que dejarlas de lado. Me parece que probablemente dentro de una negociación de convenio colectivo de trabajo en paritarias libres, cosa que este gobierno no está permitiendo hacer, probablemente en una negociación en paritarias libres este tema pudiera ser tocado. O sea que es una cuestión de formas, no de fondo. No, es una cuestión de negociación en términos de libertad, en igualdad, en no opresión de poder contra poder.
es que acá, insisto, más allá de que el Estado es de todos, más allá del gobierno de turno, aparece algo que pone en una situación de, si se quiere, privilegio o primacía a los empleados del Banco Central, del Banco Nación, de la AFIP. Y de los bancos privados también, Maxi, en los convenios colectivos de bancarios. Sí. También esto es una cláusula. Es decir, en la actividad privada esto se da con muchísima más habitualidad de lo que vos te enterás. Simplemente te enterás, uy, che, fulano entró en tal banco. Ah, bueno, sí, no, el papá también trabajaba en un banco. Y no sabes que entró por esa clausulita. Bueno, esto yo está creo que en todas las actividades, en muchas actividades. Y bueno, para mí son las formas modernas de países con posibilidades de ver de qué manera se inserta siempre a la gente en el mercado de trabajo y no en la exclusión del trabajo. No, porque yo creo que al revés, que eso genera una exclusión de aquellos que están fuera del sistema y que debieran ingresar al sistema. Si justamente los que están dentro del sistema generan un corralito en términos de los familiares y demás, bueno, estamos hablando todo el tiempo de que tiene que haber un acceso de los sectores más vulnerables a la universidad pública, que eso puede generar también que después puedan ascender socialmente. Bueno, esto de estratificar me parece, no me parece correcto. O viendo desde afuera, y sobre todo en el sector público, donde hay gente que le ha tomado bronca al Estado, le ha tomado bronca y por eso gana Milei, una de las razones que gana Milei en la última elección, porque en el 2020, cuando estaban todos en pandemia, cuando el que estaba en Rappi, en Uber, el que estaba trabajando cuentapropista, estaba desesperado porque si no salía a la calle no comía, bueno, los funcionarios públicos, no digo de la Administración Nacional, de todo el país, estaban tranquilos en su casa, y eso generó mucha bronca en mucha gente respecto al sector público. Maxi, a mí que es un poco lo que hay que reconstruir, el vínculo entre el sector público y el sector privado, ¿no? Yo te entiendo y respeto tu parecer. A mí, sinceramente, me gustaría que estemos hablando de los conceptos de heredad en forma global, porque las herencias como las entendemos en la Argentina, bueno, son como son en la Argentina, pero son muy distintas a como son en el Reino Unido de la Gran Bretaña o en Japón. Y me encantaría que estemos discutiendo, en vez de si se puede heredar la posibilidad de trabajar, que si se puede heredar todo lo que se hereda, ¿me entendés? En los términos en que se hereda acá, o podríamos ver cómo se hereda en el Reino Unido de la Gran Bretaña, o cómo se hereda con impuestos mayores a... ¿Cómo se hereda en Japón? ¿Qué se hereda? ¿Cuánto se hereda? Porque la verdad es que después siempre nos están diciendo las personas que han heredado grandes patrimonios cómo tenemos que no heredar ni siquiera la posibilidad de trabajar. Así que los conceptos a discutir pueden ser un poquitito más amplios. Yo estoy dispuesto a que se discuta cualquier cosa, incluso... Por eso, las discusiones... La tributación sobre la herencia privada que está en muchos países del primer mundo. Ahora, el tema de cargos hereditarios en el sector público o que tengan una primacía familiares de empleados públicos, a mí me parece algo realmente que choca contra la idea de un Estado moderno que pueda generar ascenso social y demás. Me parece algo que es muy ofensivo. Por eso el gobierno aprovecha y dice, miren, acá hay una de las normas que estamos aboliendo, ¿no? ¿Vos pensás que una familia que pierde su sustento... pero es algo dramático que ocurre en el sector privado. Que ocurre en el sector privado. Ocurre en esta empresa. En el desamparo ocurre, también. Lamentablemente, pero es así la vida. Ocurre en esta empresa, ocurre en todas las empresas privadas donde he trabajado. Y ¿será demás. objeto de alguna discusión cuando tengamos paritarias libres, cosa que este gobierno no nos permite? Entonces, a mí me parece muy bien que se discuta esto y tantas otras cosas. Voy a otro tema, ¿no? Que hoy salió la resolución, el decreto, ¿no? Es un decreto. ¿Es una resolución o es un decreto? El tema AFIP. No, lo anunció Adorni, todavía no está firmado. Anunció que... hoy a la mañana hoy salió el decreto de la disolución de la AFIP y la creación de la ARCA. Es un decreto. 953 del 2024. Sí. Sí, porque las resoluciones las dictan... Es un decreto presidencial que establece la disolución de la AFIP y la creación de ARCA, el ente de recaudación y control aduanero. Correcto. Bueno, ¿cuál es la opinión del personal superior o jerárquico de la AFIP respecto a esto que se ha hecho? ¿No? El gobierno lo presentó como la disolución de la AFIP,
la simplificación burocrática del organismo y la puesta a disponibilidad, en teoría, de 3.155 cargos. Mira, cuando lo anunciaron el lunes te podés imaginar el estado de asombro y zozobra en el que cayó toda la organización. Y hoy, después de este decreto, la organización, los trabajadores... Perdóname, hay un problemita ahí en el micrófono. No, te explicaba que este decreto es el que justamente salió, se firmó ayer, hoy se publica. Establece cómo va a ser el ARCA, cómo va a ser la nueva agencia de recaudación, que va a tener básicamente, Maxi, dos áreas. Dirección General de Impuestos por un lado, aduana por el otro, que eran dos áreas que ya estaban dentro de la estructura de la Agencia Federal de Recaudación Impositiva. Esperamos un segundito, Mariana, ahora me lo contestás. Oficial, el decreto de disolución de la AFIP y la creación de ARCA, el nuevo organismo recaudatorio. ¿Cómo están evaluando ustedes esa medida? Mira, nosotros estamos con muchísima cautela evaluando esto porque en principio se habían anunciado cosas muy distintas a lo que en definitiva dice este decreto, pero también deja abiertas algunas ventanas que nos preocupan sobremanera. En principio este decreto lo que estaría diciendo es que se crea ARCA, se disuelve AFIP, DGI y DGA pasan a estar debajo de ARCA, es decir, en principio y para lo que es el funcionamiento diario, es un simple cambio de nombre, que en sí no es tan simple, porque cambiarle el nombre a una organización que está desde la Quiaca hasta la Antártida, porque hasta en la Antártida tenemos carteles de la AFIP, cambiar la cartelería va a ser muchísimo más caro que lo que están diciendo que se van a ahorrar con esto. Pero más allá de eso, lo cual parecería ser que el ahorro no era la causa, esto deja abierta una ventana de 2 meses para la reorganización o la adecuación de la estructura interna de la AFIP. La AFIP siempre ha tenido una estructura en movimiento, ¿sí? Se va adecuando permanentemente, va teniendo nuevas áreas, otras áreas se disuelven, otras áreas se juntan las misiones y funciones cuando se ve que el rendimiento da lugar a abarcar más tareas. El gobierno habló de una reducción de personal, ¿no? Es decir que... pero después no volvió sobre el tema, ¿no? No volvió sobre el tema, pero acá viene el problema, por lo que vos me estabas preguntando en este decreto. Este decreto parece un decreto lavado en donde parecería que nada más se cambia el nombre. Sin embargo, este decreto tiene un origen que es una providencia que se remite desde el Ministerio de Economía a el ministerio que dirige hoy día Sturzenegger, con el proyecto de decreto y de normativa, ¿no? Y en síntesis dice, y si me permitís leerlo, en el segundo párrafo, se remite este proyecto. Al respecto, cabe destacar que el proyecto en curso es una consecuencia de la necesidad de regularizar la superpoblación de empleados existentes en el mencionado organismo, lo que obedeció a una intención del gobierno saliente de incorporar personas allegadas que no resultaban necesarias para su funcionamiento eficiente. Y bueno, miren, acá están diciendo concretamente que el origen de esto es la intención de sacar, aunque esto no lo dice, de recortar personal. De sacar personal por razones políticas. Esto están declarando en esta misma providencia la intención de cometer delitos. Por lo tanto, Maxi, vos sabés que cualquiera que esté participando en la comisión, preparación y comisión de actos ilícitos, será partícipe necesario de los delitos esos. La verdad que nos preocupa sobremanera. Por eso es que estamos preparando además el pedido de todos los antecedentes que acompañan este proyecto con acceso a la información en el marco de la Ley de Acceso a la Información. ¿Su formación cuál es? Yo soy contadora. Contadora. Claro. Y entró en la AFIP a en el año 90. Del 90 como... Cuando estabas estudiando vos, yo seguro estaba en la aula de al lado. No, seguramente. En el aula de al lado estaba yo. Mucho más chica. Y 56, no sé vos, pero no creo. Pero bueno, entró como estudiante de contadora y después estuvo en distintas áreas. ¿En qué áreas de la AFIP?
por toda la FIP. Yo hice la carrera desde ayudante de inspector, como vos dijiste. Claro, eso lo hacen mucho en la FIP. Fui ayudante de inspector, supervisora, hacen la jefa colimba de división. en supervisión. Claro, que es la colimba que hicieron todos los chicos estos que entraron acá, no sabes la colimba. En fiscalización. ¿Cómo los hemos bailado a estos pibes para que aprendan? Bueno, pero a los que designó el gobierno anterior. A cada una de las camadas que entra, porque entran todos los años camadas de gente que tiene que entrar y formarse en el tiempo, por la gente que se jubila. Los jubilan. Este año se están jubilando a 1.500 y con este chiste adelantaron el pedido de jubilación durante esta semana 500 personas. Se nos va gente formadísima de manera anticipada. No, y no solamente se va gente formadísima, sino que se va al sector privado. Y se va al sector privado a empresas muy importantes. Van a venir a sacarte el trabajo a vos porque hay mucha gente que sabe mucho de economía. No, pero no solamente eso. No, yo conozco el tema porque he tenido muchos colegas y demás. Se van al sector privado, a empresas muy importantes. Se van con un conocimiento enorme del sistema tributario argentino justamente para pagarme los impuestos del lado de las empresas. Y bueno, es parte de los echa la ley, echa la trampa. De los incentivos libre de mercado. Entonces, el Estado, en el caso de la FIP, tiene que retener a los mejores valores, que obviamente en las empresas privadas le pagan mucho más porque del otro lado, si no tenés gente muy capacitada... Es el día de hoy que yo aplico enseñanzas que me enseñaron esas personas con las que entré cuando yo tenía tu edad en los 90. Quiero dejar acá picando una cuestión. Lo que usted está diciendo es, ojo con cómo se redactan los decretos, porque si se redactan tribuneros, los decretos se redactan para el Twitter o se redactan para la tribuna política... Ojo que le puede costar al Estado, porque del otro lado alguien puede aducir razones políticas de un despido, puede hacer un juicio, es decir, puede salir mucho más caro. Siempre paga el pueblo cuando el Por eso, Estado puede salir pierde mucho un más caro juicio. para el Estado argentino si se quiere hacer una racionalización de personal y se incluyen este tipo de argumentos en un decreto. Eso es lo que está, está diciendo. El artículo 7 de este decreto tiene 1, 2, 3, 4 párrafos, no los voy a entretener leyéndolos, pero la verdad es que es una maraña de cosas que deja abiertas puertas y ventanas para cualquier cosa. Y te voy a aclarar algo. Un segundito, me tengo que ir a la tanda. Cuando volvamos, quiero saber, bueno, quién es la nueva conducción de la FIP y la aduana, aunque permanece la administradora general, Florencia Misraji. Bueno, quiénes son el nuevo titular de la DGI y de la Administración General de Aduanas. Tanda cortita y volvemos. Atención, porque está Gabriel Ostrowski en Israel, esto es de último minuto, Israel está contraatacando después del ataque sufrido a Israel por parte de Irán. Gaby, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo va? Buenas noches para ustedes ya de madrugada aquí en Israel. Podemos decir último momento, esto es una noticia de los últimos 20, 25 minutos. Efectivamente, Israel está respondiendo al ataque del 1 de octubre de parte de Irán hacia el territorio israelí. En este momento está atacando Israel en territorio iraní. ¿Qué información se tiene, Gaby? Llegan algunas imágenes de explosiones en Teherán, pero ¿hay alguna información? ¿Se ha dado algún comunicado oficial? Mira, es muy confusa todavía la información respecto de dónde está siendo producido el ataque. Algunos hablan del aeropuerto Jomeini en la capital, en Teherán. Otros hablan de una central eléctrica también en la localidad de Teherán. La única información oficial, voy a leer exactamente unas palabras del portavoz del ejército israelí. Dice: el ejército de Israel está atacando ahora precisamente objetivos militares en Irán en respuesta a los continuos ataques del régimen de Irán contra el Estado de Israel en los últimos meses, de acuerdo con la directiva del nivel político. Y aclara también, el ejército israelí está completamente preparado en ataque y en defensa y estamos siguiendo los acontecimientos de Irán y sus representantes. Estas son palabras, y ahí estás viendo en imagen el escenario donde Daniel Hagari, el portavoz del ejército israelí, dio estas palabras hace minutos, 10 minutos nada más. Es muy nuevo todavía todo lo que está sucediendo aquí. Estamos siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo y la información que va llegando directamente desde Irán, Maxi. Gaby, ¿qué hora es en este momento en Israel? Son las 3 menos 10 de la mañana. Claro, en este momento. Claro, madrugada total. ¿Se esperaba esto? ¿Ya de alguna manera se preveía un inminente contraataque o ha sido sorpresivo?
Vos sabés que se esperaba, por supuesto, desde segundos después del ataque iraní el pasado 1 de octubre, comenzó a hablarse y a sentirse y especularse con cuándo sería la respuesta de Israel. En las últimas horas también circuló la versión de que el ataque de Israel a Irán debería haber ocurrido la semana pasada y que esto no tuvo lugar debido a una filtración por parte de oficinas del Pentágono en Estados Unidos a favor de Irán respecto de cómo iba a ser y de cuándo iba a ser, información supuestamente precisa de cómo y de cuándo iba a ser la respuesta de Israel, y por eso se habría postergado esa respuesta. Ahora, en las últimas horas, sí es cierto que empezó a circular como un rumor demasiado potente. De hecho, para que te des una idea, Maxi, en este momento aquí es Shabbat, vos sabés, el Shabbat para la religión judía es el día sagrado, el día de descanso, día en que, en este momento, en madrugada del sábado, la televisión israelí, que generalmente no transmite a esta hora, está en vivo, está transmitiendo directo lo que está ocurriendo, por lo cual esto hace sentir que el rumor era realmente bastante importante. Estamos siguiendo, como decíamos recién, minuto a minuto, cada información que va llegando, porque es demasiado nuevo. Gaby, gracias como siempre, la predisposición y bueno, siguiendo toda la cobertura de A24, insistimos, son las 3 menos 5 de la madrugada ahí en Israel en este momento, donde se produjo un contraataque de Israel a Irán y esta es la información que hay hasta el momento. Gaby, gracias, un abrazo grande. Gracias, Maxi. Aquí continuaremos en la continuidad informativa de A24. Gracias. Bueno, cerramos con Mariana Alba de AFIP. ¿Querías decir algo respecto a la posibilidad de recortes de personal y la idea de revisar todos los ingresos producidos el año pasado al organismo? Sí, para mí es muy importante contarle a la gente que por más que estén queriendo fundar estas cosas diciendo que en la AFIP han entrado militantes que no eran necesarios, básicamente dice eso, y que hay sobrepoblación, esto ya fue revisado en la justicia a partir de una denuncia de Silvia Martínez que instruyó el fiscal Carlos Stornelli, ¿Una denuncia de cuándo? Todo. La denuncia decía que habían entrado muchos militantes en la AFIP y que se estaba vulnerando la norma, la clausura de ingresos al Estado. Analizó todo y resolvió archivar la presente causa por inexistencia de delito, pero luego de hacer nuevas auditorías, meter a la SIGEN en el medio, llevarse todos los legajos de cada uno de los ingresantes, analizando uno por uno, todos los perfiles. ¿Usted defiende que el personal que hay en AFIP es personal profesional? Nosotros defendemos que el personal ingresó de la manera correcta, que muchos son estudiantes que ingresaron, como ingresé yo en el 90 cuando era estudiante, y que otros ingresaron siendo profesionales. Y que hace más de un año que están trabajando, están en planta, son empleados públicos y gozan de la estabilidad que otorga la Constitución en el artículo 14 bis. Bien, una línea respecto a Andrés Vázquez, el nuevo titular de... Y es afiliado de mi gremio. Andrés es una persona a la que conocemos desde hace muchos años, con quien he trabajado en 2 ocasiones a lo largo de mis 35 años de historia. En 2 ocasiones fueron ratos cortos, porque en uno trabajé un año y en otro trabajé 1 año y medio, 2 años. Es una persona muy activa, muy enérgica a la hora de trabajar. El nuevo titular de la DGI. De la DGI, Andrés Edgardo Vázquez. ¿Usted ve con buenos ojos esa designación? Nosotros siempre vemos con buenos ojos cuando se designa a una persona de la carrera de la AFIP. Porque cuando viene alguien de afuera, eso es un cargo político, podrían poner un político cualquiera. Sí. Cuando viene un político de afuera, Dios mío, explicarle qué hacemos es una locura. La verdad es que en ese sentido celebramos que se designe gente de la organización, sin lugar a dudas, y va a contar seguramente con el apoyo de toda la organización. Pero déjame que te diga una cosa, justamente porque es un empleado de carrera de la casa, él sabe más que nadie que no va a poder desarrollar el trabajo si pretende arrancar una gestión desvinculando gente que entró igual que él en la carrera administrativa de la AFIP.
Mariana de Alba, gracias, muy amable. Gracias a vos, gracias a todos. Bueno, dame una final, Gonzalo. Mucha atención a lo que va a pasar en las próximas semanas con la decisión del gobierno de jugar fuerte en el AMBA contra Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires y el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana.